Hola mis amigos, que Dios los bendiga a ustedes en el nombre del Señor Jesús. Me gustaría llamar la atención especialmente de las personas que están participando aquí de este live y a través de Instagram están acompañando los mensajes diarios que hemos intentado llevarles a las personas que quieren, están buscando más y más informaciones, conocimientos de aquellos que Dios ofrece. Pero usted sabía que el secreto, uno de los secretos, incluso yo diría el mayor secreto que Dios nos ha dado, es aquello que Jesús dijo con respecto a dar. Él dijo así: dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. ¿A quién él habló así? ¿A los incrédulos? No. Él estaba enseñándoles a sus discípulos. Entonces, yo creo que muchas personas que nos ven en este momento, que quieren una palabra más, un mensaje más, una revelación más, que han estado solo engordando espiritualmente. Usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo, pero usted quiere oír más, quiere alimentarse más de la palabra de Dios. No hay nada de malo con eso. Solo que usted no puede ocuparse solo de su ombligo, es decir, de recibir. Porque no sé si usted conoce la crianza de cerdos. Cuando el criador de cerdos comienza a trabajar en la crianza de sus cerditos, ya va engordando a los cerdos, engordando. Cuando el cerdo está bien gordo, ¿qué hacen? Matan al cerdo para sacarle la carne, la grasa, etcétera, hacer embutidos, etcétera. Entonces muchas personas se preocupan solo por engordar espiritualmente, absorber más y más informaciones. Pero el secreto de una vida con Dios es este. Jesús dijo: dad y os será dado. Cuando los discípulos vinieron a hablar con él para que despidiera a la multitud que estaba hambrienta, que tenía sus necesidades, etc., Jesús les dijo a sus discípulos: dadles vosotros mismos de comer. Entonces usted, que ya fue sellado con el Espíritu Santo, obligatoriamente usted tiene que dar, tiene que pensar en dar, en transferir, en pasarles lo que usted tiene a otras personas que están muriendo, que están inanimadas, personas que están desesperadas, personas que están hambrientas, personas que están descendiendo a los sepulcros, porque no conocieron aún la salvación que el Señor Jesús ofrece a los que tienen hambre, a los que tienen sed. Si usted se mantiene en la retaguardia, o mejor dicho, si usted se mantiene en la posición de solo engordar espiritualmente, terminará explotando. Porque llega un punto
en el que no tiene más que recibir. Usted tiene que dar, tiene que dar. Y si usted no da, termina muriendo a causa de la gordura espiritual. ¿Entiende lo que quiero decir? Entonces usted solo se mira a sí misma, a su vida, a lo mejor de esta vida para usted. Está siempre queriendo disfrutar de las bendiciones de Dios. Usted no se preocupa por nadie, no se preocupa por los demás. Si hay alguien por quien se preocupa, es solo por su propia familia, sus seres queridos. Pero sus seres queridos han desdeñado la palabra de Dios. Usted es un testimonio vivo entre sus seres queridos, pero ellos no ven a Jesús en usted. A ellos no les importa, si podemos decir así, su vida. ¿Por qué? Porque usted está solo queriendo recibir en lugar de dar. Lo que Dios me dio es lo que he buscado darles a las personas. Lo que Dios me ha dado es lo que he buscado darles a las personas. Entonces, no sea egoísta, porque si usted es egoísta, con certeza terminará cayendo. Comenzará a mirar con malicia, malos ojos, comenzará a ver defectos en los demás. ¿Por qué? Porque usted no está preocupado por el alma de los demás. Está preocupada solo por recibir, 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 recibir. Comer, 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 comer. Beber, 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 beber. Y termina entonces explotando de tanta gordura. Entonces muchas personas, lamentablemente, que otrora eran verdaderos íconos en la obra de Dios, ayudaban a otras personas, eran activas en la iglesia, hoy están caídas, tibias, frías. ¿Por qué? Porque dejaron de dar. ¿Sabe que allá en Israel hay dos mares en Israel? Está el mar de Galilea y está el mar Muerto, el mar Salado. ¿Y qué sucede? El mar de Galilea es lindo, es vigoroso, lleno de vida. ¿Sabe por qué? Porque recibe el agua del río Jordán. El río Jordán se llena, le pasa el agua al mar de Galilea. El mar de Galilea le transfiere su agua al mar Muerto. El mar Muerto, por su parte, solo recibe. ¿Y sabe qué sucede? El mar Muerto está muriendo. Cada año está disminuyendo. Va a desaparecer a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque solo recibe. Y porque no da, conserva las aguas del mar de Galilea, del río Jordán. Entonces, el mar Muerto queda súper salado, súper, hiper salado. Y está muriendo. ¿Por qué? Porque solo recibe, no transfiere. Es solo una situación física de la naturaleza que tenemos que tomar como ejemplo para nuestras vidas. Cuanto más damos, aunque demos poquito, pero tenemos que dar. Tenemos que dar aquello que Dios nos ha dado. Entonces, piense bien en esto, mi amiga y mi amigo. Su vida tal vez esté insulsa, fracasada. Usted tal vez esté viviendo una vida tibia porque solo piensa en sí misma y en sus seres queridos. Pero sus seres queridos están desdeñando lo que usted tiene. Entonces salga de adentro de su cueva y vaya por ahí afuera a llevar lo que Dios le ha dado a usted. El secreto de la Iglesia Universal del Reino de Dios es es dar. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Obligatoriamente, impulsado, empujado por el Espíritu Santo, sale
para ayudar a otras personas, para pasarles a las personas, a los demás personas, aquello que Dios les ha dado. Por eso Jesús dijo, dad y os será dado. En otras palabras, si usted no da, no va a recibir. Piense bien en esto. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre de Jesús.